Muy bien, tenemos hoy nuestra clase número 25 de la historia de la Iglesia. Es nuestra penúltima clase. Estaremos finalizando el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Entonces, desde ya recordando que eso significa también que tendremos un nuevo periodo para aquellos que estén interesados en la clase de Doctrina de la Iglesia y también un nuevo curso. Entonces, doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de tener este estudio. Claramente, con el tiempo que resta, pues no podré abarcar muchos aspectos de estos siglos que restan, pero sí procuraré que podamos tener ese panorama general de llegar hasta nuestros días, o por lo menos el siglo anterior y lo que fue el inicio de muchas otras denominaciones y sectas que están en nuestro tiempo. Como nosotros vimos, parte de las consecuencias de lo que fue el avance de la Reforma fue que llegó a traer contiendas internas en cada bando que se había formado. Es decir, la misma Iglesia Católica tuvo que resolver asuntos internos. Vimos que el Concilio de Trento y todo lo que se denomina la Contrarreforma Católica no fue una mera respuesta solamente contra el protestantismo, sino que ellos mismos estaban conscientes de que había muchas cosas que tenían que cambiar, como cada periodo de la historia que hemos visto siempre en el seno de este grupo. Ahora bien, no solamente se limitó a esas reformas necesarias y a una respuesta ante las enseñanzas de Lutero y los seguidores de él, sino también contra algunas voces que se levantaron y que procuraron volver a las sendas antiguas. Hay una muy conocida como el movimiento del jansenismo, un hombre de apellido Hansen, buscando regresar a las enseñanzas de Agustín, pero la Iglesia Católica constantemente lo condenó. Lo mismo que otro movimiento llamado del quietismo. Y ni qué decir del luteranismo. Vimos que desde pronto la muerte de Lutero, Melanchthon, como esa voz que se levantó, aún con Lutero presente, nunca estuvieron en pleno acuerdo, y siempre vemos a Melanchthon con algunas posiciones más moderadas en algunos asuntos. Pero tampoco se limitó a ello. Tenemos, por ejemplo, a Jorge Calixto, que fue un hombre que fue acusado de un sincretismo, aunque realmente lo que él estaba procurando era que las personas, los grupos que no pensaban como los luteranos, él decía, realmente lo que las personas deberíamos tener acuerdo es todo aquello que la Iglesia creyó durante sus primeros 5 siglos de existencia. Después de ahí todo lo demás debería ser de un aspecto secundario, pero eso no halló buena acogida dentro de los luteranos ortodoxos, y por tanto también hubo un rechazo ante esta propuesta de Jorge Calixto. Y finalmente nosotros vimos aquellas que ocurrieron adentro de las ramas reformadas. Vimos que todo el asunto con Jacobo Arminio no fue un hombre que se levantó en contra de las enseñanzas de Calvino, sino que él mismo fue enseñado. Él estudió en Ginebra con Teodoro de Beza, que fue el que siguió la obra en Ginebra. Pero de sus enseñanzas, estudiando acerca de la predestinación y acerca del papel de la voluntad humana, podemos decir que él le pasó el asfalto a un camino para que después de ahí se montara todo el sistema que luego iba a llevar su nombre, el arminianismo. Pero no fue que él escribió 5 puntos contra Calvino, ni que Calvino había escrito antes que él otros 5 puntos. Como vimos, todo eso fue en respuesta a lo que hicieron los remonstrantes, que significa aquellos que protestaron. Ellos dijeron, no, esto es lo que nosotros creemos. Y como vemos, ahí está entonces contenida la base de esos 5 artículos que más adelante iban a ser refutados por medio de los 5 puntos que ahora sí van a ser conocidos como los 5 puntos del calvinismo. Vemos en ese primer punto que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe prevista o incredulidad, que es básicamente el argumento que sigue siendo sostenido hasta el día de hoy. Dios escoge a aquellos que Él vio que iban a creer en Él. En segundo lugar, tenemos que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes se salvan. El hombre es tan depravado que la gracia divina es necesaria a la fe o cualquier buena acción. Esa gracia puede ser resistida. Como vimos en esa analogía que él buscó utilizar, Arminio, y luego de la cual se montaron sus seguidores,
Nosotros claramente, cuando digo nosotros como iglesia y demás que sostenemos las doctrinas de la gracia, claro que afirmamos completamente la responsabilidad humana en la salvación. Somos llamados a creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. El aspecto en el cual nosotros diferimos en la analogía que fue presentada es que al decir él que la salvación era como un regalo que se le da a un mendigo, que ese mendigo podía tanto extender la mano como retraerla para no recibir el regalo. Pero nosotros no creemos que eso sea la enseñanza de la palabra de Dios. Brevemente vayamos a 2 Corintios capítulo 4. Dice así, a partir del versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, aquí nosotros no vemos, o sea, nuestra condición natural es estar entenebrecidos. Y lo contrario a ello es que viene la luz del Evangelio, nos ilumina y como consecuencia uno cree. O sea, no hay en la Biblia, por decir este pasaje y otros similares, la noción de que habiendo uno siendo iluminado en la faz de Jesucristo, de ver la revelación del Evangelio, uno lo rechace. Es lo mismo que vemos en narrativas como Lidia, aquella vendedora de púrpura, que Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que se predicaba. No fue que se le abrió el corazón y luego ella hubiera tenido la opción de decir yo no quiero escuchar el Evangelio. No, cuando la gracia de Dios es para salvación, siempre, en efecto, realiza la salvación. Por eso hablamos de la gracia eficaz de Dios. Y en quinto lugar, ellos en aquel entonces iban a decir que si todos los que son verdaderamente regenerados, en su quinto punto, ciertamente perseverarán en la fe. Es un punto que necesita más investigación. Es decir, ellos en aquel momento todavía no estaban abriendo la opción de que alguien podía caer de la gracia de Dios para salvación, pero sabemos que eventualmente el desarrollo sí se va a dar, porque hay grupos que sostienen eso a nuestros días, de que alguien que es salvo pueda perder su salvación, lo cual tampoco tiene fundamento en las Escrituras. Pero todas estas luchas por la ortodoxia, las cuales son y fueron necesarias, también tuvieron otros efectos. Es decir, mientras se daban esas luchas internas dentro de los católicos, luteranos y demás reformados, algunos vieron en esas luchas por una ortodoxia correcta un desprecio por esas disputas y querían entonces alejarse de esa ortodoxia estricta, y que entonces llevó a algunos a abrazar lo que se conoce como el racionalismo, es decir, una exaltación de la razón para demostrar todo aquello que se cree. Tenemos como proponente o figura destacada de este movimiento a René Descartes o Renato Descartes, quien intentó aplicar principios matemáticos en búsqueda de la verdad. Y a partir de ahí, o sea, todo aquel que quiera buscar acerca de esta época, o sea, van a ver ese énfasis en discusiones de tipo filosófico, pero siempre como, ¿cómo puedo yo estar seguro de lo que creo? ¿Cuál es la relación entre la razón y la fe? ¿Cómo puedo saber yo que lo que perciben mis sentidos es verdad o es solamente verdadero todo aquello que perciben mis sentidos? ¿Cómo puedo saber que algo es verdad si no lo puedo percibir? Todo ese tipo de discusiones estaban en boga. Y obviamente surgieron muchos más movimientos. Tenemos el empirismo de Locke. Si alguno ha escuchado acerca de filosofía, pues tiene que haber leído acerca de las obras de este hombre. También un surgimiento del deísmo. En Francia tenemos la Ilustración,
que fue la base ideológica para lo que posteriormente iba a ser la Revolución Francesa. Pero aquí todos aquellos pueden hacer un poco de memoria y recordar algunos nombres que les salían en el colegio: Voltaire, Rousseau, todos aquellos. ¿Qué era el asunto con todo lo que se estaba proponiendo? Claramente hubo un componente político. O sea, estamos hablando de aquellos principios de igualdad, libertad, fraternidad y demás, de la composición de los gobiernos, de que el gobierno tiene que estar para el servicio de las personas y que el poder no puede estar concentrado solo en uno y que por tanto hay que tener al menos 3 poderes, y que por algo tenemos nosotros entonces 3 poderes: judicial, legislativo, ejecutivo. Porque nociones que vienen de esta época. Ahora, habiendo dicho esto, y que ciertamente todo ese periodo trajo un gran avance en ciencia y educación y demás, en un sentido la ilustración no lo fue en los temas religiosos. En inglés la palabra para ilustración, si la tradujéramos más literalmente, sería iluminación. Y el profesor de historia, John Gerstner, diría que en asuntos religiosos más bien fue un tiempo de, y estoy inventando una palabra, oscuración, es decir, de oscurecer en temas religiosos. ¿Por qué? Porque aunque hubo avances en muchas otras áreas, en cuanto a estas batallas de la razón, el conocimiento, fue lo que dio pie a un naturalismo craso, es decir, la negación de un Dios o de todo aquello que no podía ser recibido por la mente humana, que estaba en la palabra de Dios. Es decir, no vamos a creer en los milagros, eso no pudo haber ocurrido. Un naturalismo craso. Eso va a tener implicaciones cuando nosotros lleguemos a ver el liberalismo. Y recuerdan luego la respuesta de Gresham Machen contra el liberalismo, porque aunque buscó surgir como una respuesta contra el naturalismo, realmente también se estaban apartando de lo que la palabra de Dios enseñaba, porque estábamos quedando entonces con un Jesús que no es el de las Escrituras. Pero es nada más como para dejar ahí el punto señalado. O sea, ¿de dónde fue que vino a surgir el liberalismo? Bueno, tenemos que remontarnos incluso antes, como algo que tiene su origen en esta época de batalla de la razón, la fe y todo aquello que puede ser comprobado. Fue también por medio de otros filósofos que se levantaron que este periodo también llegó a tener su fin con las críticas de Hume y de Kant, donde entonces ellos llegaron a cuestionar que si la razón misma podía ser objetiva. Otros que no se fueron por esta rama del pensamiento, de discusiones filosóficas, entonces buscaron subrayar más la experiencia, y que era más importante la obediencia que la ortodoxia. Y por tanto tenemos movimientos como el pietismo, el movimiento moravo y el metodismo. Ahora bien, el pietismo fue un título igual despectivo, como muchas veces se suele dar, o sea, son los enemigos que le ponen el nombre al otro grupo. Entonces, en el caso de los pietistas también ese fue el nombre despectivo con el que se les llegó a conocer. El énfasis de este movimiento, en última instancia, recae en la santificación. Como recuerdan, el gran bastión de batalla de Lutero fue la justificación por la fe, pero muchos siempre estuvieron conscientes de que era necesario igualmente rescatar y enfatizar la santificación, es decir, todo aquel que es justificado en Cristo también será santificado y crecerá en un camino de santidad. Y en el fondo el pietismo estaba enfatizando eso, o sea, nosotros tenemos que vivir para el Señor, una vida que sea agradable en obediencia a su palabra. Pero algunos estaban viendo, a pesar de que estos nombres que ustedes pueden encontrar como referentes del pietismo, como Spener y Franke, que ellos no estaban oponiéndose a Lutero, simplemente estaban destacando. Es necesario enfatizar esta parte también, pero algunos decían, no, ustedes están apartándose de la senda, y por tanto también tuvieron una gran contienda para ser aceptados. Entonces, todo aquel que desee ahondar en cuanto al pietismo luterano puede buscar acerca de Felipe Jacobo Spener y de Augusto Germán Franke.
Dentro de ellos también estuvo, o algunos meten también al movimiento moravo. Si recuerdan, hace unas lecciones atrás yo les dije que también que recordáramos a los husitas, porque cuando llegáramos a ver acerca de los moravos, nosotros teníamos que recordar brevemente a los husitas. Bueno, pues ellos están relacionados, y en el caso de los moravos tienen ese nombre porque fueron algunos que salieron de Moravia, obviamente no, ¿verdad? Una tierra de República Checa en nuestros días. Ahora, no tuve el tiempo para investigar, pero no sería nada raro que el nombre de Moravia aquí obviamente esté relacionado con esa tierra y aquel movimiento. Si alguno sabe la historia, pues me lo puede compartir. El punto fue que ellos salieron de Moravia y llegaron a estar con el conde de Zinzendorf, y ahí fue donde el movimiento pues tuvo su mayor concentración, y ellos llegaron a tener un papel destacado a nivel misionero. Es decir, antes de nosotros hablar de las misiones modernas de William Carey y demás, también los moravos fueron distinguidos por ese celo misionero, por alcanzar a los demás con la palabra de Dios. De hecho, cuando lleguemos aquí al metodismo y tengamos que hablar de Juan Wesley, una de las historias más conocidas fue de Wesley montado en un barco, yendo camino hacia los que iba a ser los Estados Unidos, en aquel entonces todavía las 13 colonias, e iban unos moravos en ese barco. Pero entonces ahí estaban ellos también, un movimiento que se preocupó también mucho por la parte de la experiencia, de la vida diaria, pero lamentablemente descuidaron mucho la parte doctrinal, porque como les digo, muchos de estos están enfatizando mucho, ¿sí?, la vida diaria, pero estaban descuidando entonces los cimientos doctrinales. Y como bien se ha dicho, o sea, uno no puede descuidar ninguna de las dos, porque doctrina sin piedad, sin oración, es un conocimiento hueco. Pero tener esa vida de devoción, pretenderla sin un conocimiento de la palabra de Dios, es un emocionalismo que no puede prosperar ni perseverar verdaderamente. Ahora bien, lo que se conoce como el metodismo también, de nuevo, fue un apodo que se le dio a un movimiento que algunos también le llamaban el Club de los Santos o de los Santurrones, porque era más como despectivo, donde estaban Juan Wesley y su hermano Charles Wesley. Bueno, ellos eran dos hermanos de muchos otros hermanos. Sus padres llegaron a tener 19 hijos. El papá era también pastor y era muy centrado en la obra, aunque algunos destacan que quizás el padre tuvo las prioridades incorrectas y que puso en primer lugar el ministerio por encima de la familia. Pero gracias a Dios, en su providencia, su madre, Susan Wesley, era una mujer también devota, y nos instruyó a todos muy bien. Y de hecho, en el caso de Carlos, o sea, la himnología que llegó a escribir es simplemente un número impresionante, cuando se habla más de 8,000 himnos. Y claro, algunos de ellos también nosotros los tenemos y los cantamos. Y en el caso de John Wesley también, ese celo para que las personas escucharan la palabra de Dios. Ahora, Juan Wesley fue anglicano y toda su vida nunca quiso que el movimiento que estaba surgiendo, fruto de su ministerio, se separara de la iglesia anglicana. Pero eventualmente esa separación fue inevitable. Pero sepan que en toda su vida él siempre quiso que eso no se diera. El asunto es que, habiendo sido criado por una mujer piadosa, que como vimos tomó su tiempo para inculcarles, que habiendo estudiado en Oxford, habiendo sido ordenado como ministro, llegó a tener eventos en su vida que lo llevaron a confrontar con la realidad que posiblemente no era salvo. En primer lugar, ¿por qué razón estaba viajando? Bueno, él fue depuesto de su labor como ministro de la palabra de Dios a causa de lo siguiente. Wesley tuvo encuentros cercanos con los moravos. Entonces, para muchas cosas, él llegó a determinarlas por la suerte. Ahora, ¿qué método utilizaba para la decisión? Yo no lo sé. Pero se sabe que él a veces algunas cosas las decidía, según él, por suerte. Entonces, había una mujer
que estaba enamorado de él y él tenía que tomar la decisión si se iba a casar con ella. Echó suerte si salió que no. Entonces, esta mujer, pues, dolida y demás, luego contrae matrimonio con otro hombre. Luego ellos como matrimonio llegan a la iglesia donde Wesley está predicando y tiene que administrar la cena del Señor, y Wesley no lo hizo. Eso llegó a ser un problema grande y por tanto él tuvo que salir. Camino a los Estados Unidos, en lo que va a ser los Estados Unidos, en ese barco también que iban esos moravos, hubo una gran tormenta y había un gran temor de que esa embarcación pues no llegara. Y él se vio grandemente sorprendido de ver la tranquilidad con que los moravos estaban afrontando la situación y cómo podían orar en medio de tales circunstancias. Uno de ellos entonces lo confrontó, y aquí voy a parafrasear un poco la conversación porque no recuerdo exactamente las preguntas en el orden. Pero fue confrontado y le dijo: ¿usted cree en el Señor Jesús? Pues le dijo: bueno, yo creo que Jesús es de lo que está en la Biblia, yo creo que Él es el Salvador. Pero constantemente esa persona le estaba haciendo preguntas para aplicarlas a su propia vida. O sea, pero cree que es su Salvador. Wesley entonces cayó en cuenta de que aunque había sido criado en la iglesia, había sido ordenado ministro y que estaba camino a las 13 colonias para predicar la palabra de Dios, de que él mismo no podía tener la certeza de si sus pecados habían sido perdonados en Cristo Jesús. Eventualmente se dice que fue escuchando el comentario de Lutero a la carta a los Romanos que Wesley pudo tener esa certeza, donde él dijo: ese día yo sé que mis pecados fueron perdonados, y nunca más la duda le embargó como aquella ocasión. Eso es para tener un poco de trasfondo con este movimiento que luego más adelante iba a ser llamado el metodista, y todo lo demás de cómo ellos llegaron a formar grupos de estudio o que llamaban como clases y demás. Y también su conocida amistad con George Whitefield. George Whitefield fue un gran predicador también de la palabra de Dios y amigo íntimo de Juan Wesley. Pero ellos llegaron a separar caminos porque, a pesar de todo, Wesley fue arminiano. Y la separación definitiva se dio cuando Wesley publicó contra el calvinismo y llegó a usar palabras bastante fuertes, tales como que Calvino era el primogénito del diablo. Entonces, la separación se tuvo que dar, a pesar de que ambos tenían el mismo celo para que la palabra de Dios fuera compartida y predicada entre aquellos que no la conocían, y no solamente entre aquellos que no la conocían en estas nuevas tierras, sino dentro de las mismas iglesias, porque Wesley sabía que así como él, había muchos también dentro de la propia iglesia que podían estar con la misma duda, que aunque habiendo sido criados, realmente no habían conocido al Señor Jesús para salvación, pero tuvieron que separar caminos. Ya hablaremos un poquito más de George Whitefield cuando lleguemos al gran avivamiento. Bueno, como les dije entonces, a la postre, al final, esta iglesia se separó de Inglaterra y que tuvo una gran acogida a causa de la revolución industrial en Inglaterra, pero también en los Estados Unidos el metodismo iba a tener un gran impulso. Otro grupo todavía se fue más allá. No querían ni los debates de la ortodoxia, ni los debates del racionalismo, ni estaban totalmente a gustos con el movimiento pietista. Entonces se fueron todavía más allá, en lo que conocemos, o algunos han denominado, la opción espiritualista. Es decir, aquellos que se dedicaron a buscar a Dios, ya no en la iglesia ni en la comunidad de creyentes, sino en la vida interna y privada. De hecho, por ejemplo, esos nombres que tienen ustedes ahí, el primero, Jacobo, no sé, Bohm, él insistía a tal punto de que con solo tener el Espíritu Santo ya no era necesario medio físico alguno, y que por tanto el creyente ya no ocupaba la Biblia, porque tenía el Espíritu Santo. Entonces, es como para darnos una idea de dónde estaban yendo estos movimientos. Jorge Fox, que básicamente nace poco tiempo después que murió este primer hombre, también surgió con ideas similares. Uno de sus seguidores
fue Guillermo Penn, que es el fundador de lo que hoy se conoce como el estado de Pensilvania. La razón por la que se destaca en este caso a Guillermo Penn es porque hubo un experimento interesante en Pensilvania. Él quería ver que la tolerancia religiosa se llevara a cabo donde cada uno, sin importar su inclinación, pudiera vivir en armonía. Y por mucho tiempo pues se logró algo parecido. Esto va a tener relevancia, ¿por qué? Porque cuando uno considera el gran mosaico diverso que en cuanto a religión que se llegó a convertir en los Estados Unidos, que garantizar esta libertad de cada individuo de seguir su propia religión según su conciencia, sin ser obligado a ello, pues este experimento, que fue llamado así, pues iba a tener su gran relevancia. Pero estos hombres insistían en una luz interior. Lo mismo también al final con este último hombre, Emanuel, que también, aunque él sí tuvo educación de primer nivel, al final también se deshizo de todo ello y buscó una opción similar. Mientras todo eso se daba, recordemos lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Hagamos un pequeño retorno a ese siglo del 1600 a 1700. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Recordamos de que estaba la iglesia anglicana y estaban aquellos no conformistas, aquellos que decían no podemos quedarnos aquí simplemente con una mezcla de una doctrina calvinista, pero con una liturgia todavía no depurada, que no es conforme a la palabra de Dios. Y aunque ellos tuvieron una victoria temporal y luego iba a salir un edicto en Inglaterra en el año 1689 para una tolerancia religiosa, muchos tuvieron que salir de Inglaterra. Y si alguno quiere ahondar de un poco de la historia más de los bautistas, puede ver de cómo algunos de ellos llegaron a Holanda, luego algunos iban a regresar a Inglaterra, pero otros salieron en búsqueda de un futuro distinto, y por tanto llegaron a las 13 colonias, y ese camino fue el que siguieron muchos otros. Cómo llegó a ser poblada Estados Unidos y esas colonias, cada una tiene su historia particular, pero fueron de estos grupos que empezaron a emigrar, y empezaron muchos de Inglaterra, pero también eventualmente iban a llegar de Alemania, Holanda, etcétera. Y vamos a tener entonces una gran diversidad: presbiterianos, bautistas, anabautistas, metodistas. Y algunas colonias, cada una tiene su historia por aparte, y van a ser caracterizadas por tener una mayor presencia de bautistas, otra de metodistas, y así sucesivamente. Pero ahí es donde tenemos ese origen de esas famosas 13 colonias que al principio eran muy separadas entre sí, no tenían una cohesión, y por eso algunos recomiendan estudiar por aparte cada una. Como veremos, será el gran avivamiento que le dará un sentido de unidad a estas 13 colonias. Entre tanto, mientras todos estos movimientos se daban, recordemos que todavía estas 13 colonias no eran independientes, seguían siendo vistas como colonias que pertenecían a Inglaterra. Y como Inglaterra estaba resolviendo sus propios asuntos todavía por aquella época, al inicio no pudieron involucrarse mucho en los eventos que estaban ahí, para eventualmente, cuando quisieron ya ejercer mayor dominio, pues se van a dar todos los eventos que llevarán a cabo pues la independencia de los Estados Unidos. Pero antes de eso estamos con el gran avivamiento, porque como les dije, cada colonia era aparte. Algunos dicen que políticamente hablando, el gran avivamiento, que algunos sitúan alrededor de esos años, fue lo que vino a barrer con esas diferencias y a darles un sentido de unidad, porque el movimiento llegó a extenderse a varias colonias. Y entonces como que esto ayudó a dar ese sentido de una nación como tal, que podía entonces independizarse de Inglaterra. Muy bien. Entonces, el gran avivamiento. Cuando tenemos que hablar del gran avivamiento en esta época, como les dije, una de las figuras es George Whitefield. Este predicador que se llegó a decir de que tenía una voz tan potente que podía hablarle hasta 30,000 personas. Recuerden, sin micrófono. Realmente fue un don del Señor para predicar a muchos.
Tanto así que despertó la curiosidad de Benjamin Franklin y que quería comprobar si era en efecto que alguien podía hablarle a tantas personas a la vez. Fue un predicador incansable, tanto así que al final de sus días los médicos le estaban recomendando que guardara reposo porque su salud estaba grandemente afectada. Pero hasta el último día, literalmente, de su vida, George Whitefield predicó la palabra de Dios. Al inicio de ese día, del que fuera su último día, oró al Señor para que le diera fuerzas, porque un grupo de personas llegó a él para escuchar la palabra de Dios, y oró para que el Señor le diera fuerzas y predicó por más de 3 horas. Al final del día, otros más llegaron a buscarle también y volvió a predicar, si mal no recuerdo, por otras 2 horas. En efecto, este hombre tenía un celo por la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió que tantos querían escuchar y que estaba esa hambre? Bueno, tenemos que decir que todo avivamiento siempre es obra del Señor, siempre es obra del Espíritu Santo, no es algo que humanamente uno pueda fabricar. Porque de hecho, cuando hablamos de la otra figura grandemente reconocida, Jonathan Edwards, y su sermón más famoso, Pecadores en manos de un Dios airado, ese sermón ya lo había predicado antes y no hubo la respuesta que luego llegó a ver cuando lo predicó por segunda vez, porque esta es obra del Espíritu Santo. Pero así es como se reconoce este periodo. Las personas querían escuchar la palabra de Dios. Un sábado por la noche se podía ver que claramente las tabernas estaban vacías porque todos estaban tocando las puertas de los predicadores para que les hablaran las maravillas de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Ahora, un poquito más acerca de Jonathan Edwards. ¿Por qué es una figura que destaca tanto? Bueno, él nació en el año 1703 y murió en el año 1758. La enfermedad, si mal no recuerdo, viruela. O sea, él se probó una vacuna contra ella y así fue como terminó su vida. Pero él fue un pastor congregacionalista llamado por muchos como el teólogo más destacado de los Estados Unidos. Y es que cuando uno ve la vida de este hombre, realmente desde muy pequeño mostró que había sido dado grandes dones de parte del Señor. Hay evidencia, digamos, de que a los 11 años ya estaba escribiendo acerca, en un sentido científico, acerca de las arañas, y que su obra podía fácilmente rivalizar con lo que los científicos pues más renombrados escribían. También sabía idiomas, latín desde muy temprana edad, y él ingresó a la Universidad de Yale a los 13 años de edad. Entonces él fue dado grandes dones de parte del Señor y por supuesto fue un estudiante destacado. Al final se casó con Sarah Pierpont, obviamente la conocemos ya como Sarah Edwards, y también fue padre de 11 hijos. Después de ahí uno puede ahondar más en la biografía de él, sus jornadas de estudio de 13 horas diarias, cuántas veces leía la Biblia al año y demás, cómo acostumbraba a tomar notas y cómo en cada momento del camino siempre andaba en qué apuntar cuando venía una idea a su cabeza. Un hombre que redimía su tiempo constantemente meditando en la palabra de Dios. Entre sus obras que podemos destacar tenemos las resoluciones escritas en un periodo de 2 años, del año 1722 al 1723. Son muy famosas, son 70 resoluciones y yo los invito a que las busquen. Yo simplemente voy a leer unas cuantas breves para que se den una idea de lo que él tenía, y era su meta leerlas una vez cada semana, y era lo que él se había propuesto en su vida. Por ejemplo, número 10: me resuelvo cuando sienta dolor pensar en los dolores del martirio y del infierno. Número 14: me determino a nunca hacer ninguna cosa por venganza. Número 17: tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. También hay otra resolución, por ejemplo, que habla de él tomar tiempo para hablar con personas de gran edad y cercanas a morir, porque él dice, cuando uno los escucha hablar, escuchar cuáles eran los lamentos de esas personas. Uy, me hubiera gustado vivir de tal manera. Entonces tenía eso como su resolución para él decir, yo quiero vivir de tal manera que no hayan esos lamentos cuando llegue mi hora de partir. Número 20: tomo la resolución de mantener la más estricta moderación en el comer y beber. Número 28:
Estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente y con frecuencia, a punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Número 34. Estoy resuelto que en las narraciones nunca hablar otra cosa sino la verdad pura y simple. Número 37. Estoy resuelto a indagar todas las noches, al ir a la cama, en qué cosas he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo. También al fin de cada semana, mes y año. Número 55. Resuelvo empeñarme al máximo para actuar de esta manera, para actuar así, de la manera que pienso que debería hacerlo, si yo hubiera visto la felicidad del cielo y los tormentos del infierno. Número 62. Estoy resuelto a nunca hacer nada excepto mi deber y hacerlo de acuerdo a Efesios 6, del 6 al 8. Hacerlo voluntaria y alegremente, como delante del Señor y no de los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Número 67. Estoy resuelto a, después de las aflicciones, inquirir cuán mejor soy por ellas, qué es lo que obtuve de ellas y qué podría obtener qué podría seguir obteniendo de ellas. Y número 70, estoy resuelto a siempre dejar que haya algo de benevolencia en todo lo que hable. Entonces, como les digo, muy conocidas, si alguno quiere buscarlas. Después de ahí, sin duda, la gran otra obra que la gran mayoría creo que aquí conoce o incluso ha leído o escuchado es Pecadores en las manos de un Dios airado. Él escribió muchos sermones, pero este es uno de los que ha llegado hasta nuestros días como el más destacado de él. Y como les dije, no siempre que lo predicó hubo esa respuesta, pero cuando le plació al Espíritu Santo, vino la respuesta de personas clamando por su salvación. También los afectos religiosos, ahí me faltó un OS. Afectos religiosos. ¿Qué pasó con este libro y qué hay parte de la motivación que hay en él? Cuando uno ve los sermones de Whitefield o de Edwards, ahí no había ninguna motivación oculta, no había alguna manipulación emocional para producir las respuestas que se daban. Y ellos estaban sacudiéndose de esas críticas, diciendo nosotros, o sea, aquí nos está manipulando la gente, aquí nosotros no estamos buscando que la gente se tire al suelo o que esté llorando despavoridamente. Esa es la respuesta ante la predicación, pero ellos en ningún momento estaban llamando a las personas a hacer tales cosas. Y entonces Edwards va a dedicar toda esta obra para hablar de cuál es la verdadera relación de las emociones y la palabra de Dios y la verdadera vida de devoción al Señor. Por eso es que, como voy a decir ahora, hablar de avivamientos ahora y de respuestas de las personas cuando lo que hay es alguien tocando una melodía bonita en el piano, cuando el supuesto predicador está hablando la palabra de Dios, eso no era lo que ocurría en aquel entonces. Era pura predicación de la palabra de Dios sin ningún interés de manipular a la gente. La libertad de la voluntad, del año 1754. Si hubo un tema también al que Edwards le dedicó mucho tiempo, fue de nuevo a hablar acerca de cuál es la relación de la voluntad humana y la salvación, y viendo cuál era en síntesis aquel problema que había surgido entre Agustín y Pelagio. Es por Edwards que nosotros quizás hemos escuchado de esa expresión de que cada uno hace según la inclinación más fuerte de su voluntad. Y Edwards va a decir, nosotros escogemos libremente, pero según nuestra naturaleza, según el deseo más fuerte. Por eso, aunque es un título totalmente opuesto al que vimos de Lutero, la esclavitud de la voluntad, ambos en el fondo están hablando de lo mismo. Edwards va a decir, nadie toma nunca una decisión en contra de su voluntad, aun aquellas que parecen hacerlo, porque siempre usted va a tener una alternativa tácita. Es decir, aun cuando alguien, en un ejemplo común de que si alguien le dijera a usted, viene un ladrón, la plata o la vida, usted siempre tiene opción de rehusarse, no tiene por qué escoger entre la plata o la vida. Si usted quiere, puede darse de golpes con el ladrón. Pero cada quien va a hacer según la inclinación más fuerte de sus deseos. En ese sentido es que él entonces va a tomar eso para luego también hablar
de las consecuencias del pecado original en nosotros. ¿Qué llevó a Edwards a escribir esos sermones urgiendo a las personas a esa necesidad de arrepentimiento y de salvación? Una comprensión clara de las consecuencias que ha tenido el pecado en el hombre. Él se oponía grandemente a todos aquellos que hablaban acerca de una bondad innata en el hombre. Él los confrontaba y decía: si ustedes están diciendo que el hombre es en esencia naturalmente bueno, ¿cómo fue que la sociedad se llegó a corromper en primer lugar? Si es cierto que está en el hombre esa inclinación al bien, ¿no debería haber por lo menos una proporción de 50-50? De uno ver algunas sociedades que se han inclinado por el mal, pero otras que han ido hacia el bien. Pero todos aquellos que insisten en una naturaleza buena, innata en el hombre, que nace como una tabla en blanco, una tabula rasa, y que es la sociedad que lo corrompe, están olvidando responder esta pregunta: ¿cómo se corrompió entonces el hombre en primer lugar? ¿Y cómo se llegó a corromper la sociedad si solamente los que lo componen son buenos? Si se supone que cada quien que compone la sociedad es bueno, ¿por qué la sociedad es mala? Él dijo: esto lo puedo demostrar a ustedes aún sin siquiera ir a la palabra de Dios. Y si vamos a la palabra de Dios, queda en clara evidencia de que en efecto el pecado de Adán y Eva afectó a todo el género humano, y que la única manera para ser salvo es siendo regenerados por la gracia del Señor, de que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Con eso pues dejamos el panorama abierto para lo que seguirá acerca del siglo XIX. Algunos le han llamado el siglo de la modernidad, y como bien vimos, este siglo va a estar entonces antecedido por grandes revoluciones, ¿verdad? Pocos años antes Estados Unidos se habrá independizado, luego tendremos la Revolución Francesa y las independencias de las demás naciones latinoamericanas, ¿verdad? Entonces todo eso va a tener implicaciones. O sea, no solamente es que Estados Unidos se llegue a independizar de Inglaterra, sino que siendo independiente ahora se pone como misión a abarcar más territorios. Y luego ahí se puede ver un poco ya más de historia de aquellos territorios que llegaron que eran de México y cómo luego llegan a ser de los Estados Unidos, y las implicaciones que esto tuvo, porque este panorama católico entonces cada vez lucía más complicado. Es decir, los católicos alemanes no querían tener relación con los católicos de Inglaterra y así por lo demás, y ahora mucho menos con los católicos de origen mexicano. Y todo eso va componiendo, como les digo, ese mosaico tan diverso de religioso de Estados Unidos. Y como les dije, entonces iba a ser necesario que este ideal de independencia y libertad también se trasladara para la libertad religiosa. Y mucho de ahí ya luego nosotros podríamos también tomar el tiempo para hablar del asunto de la esclavitud, como también fue un tema que llegó a dividir. Podemos hablar de las iglesias del norte y las iglesias del sur en Estados Unidos, unas en contra de la esclavitud, otras a favor de la esclavitud, del resentimiento de las iglesias del sur contra las iglesias del norte, cómo las del sur buscaban justificar de que en la Biblia no estaba prohibida explícitamente la esclavitud, de los enfrentamientos militares que llegó a haber. Y en fin, llega a explicar mucho de la dinámica que ha caracterizado a esta nación. Yo con lo que quiero finalizar es con respecto al avivamiento. Ahí yo puse simplemente una pequeña nota del gran avivamiento de los años 1840, 50 y demás, que es lo que nosotros podríamos reconocer como los dos grandes avivamientos. Tenemos los del siglo XVIII, ¿verdad? Los años 1730, 1740, años más, años menos, y luego el del siglo siguiente como el segundo gran avivamiento. Si ustedes buscan informaciones de avivamientos, les va a salir de que han habido un tercer, cuarto, hasta un quinto gran avivamiento. Pero cuando uno ve las características y quiénes han sido las figuras en esos avivamientos, nosotros tenemos que decir, eso no han sido avivamientos como lo fueron el primer y segundo gran avivamiento. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Vamos a Hechos, capítulo 2.
un pastor, Donald Whitney, va a decir de que como iglesia nosotros sí tenemos una responsabilidad, y esta es la de reformar la iglesia. Es decir, yendo a la palabra de Dios, y todo aquello que nosotros vemos que tenemos que hacer y no estamos haciendo, lo tenemos que hacer. Todo aquello que no deberíamos estar haciendo y que estamos haciendo, que debemos quitar, constantemente reformándonos según la palabra de Dios. Eso sí es responsabilidad de nosotros, siempre auxiliados por el Espíritu Santo. Pero un avivamiento como tal, como yo les decía, nosotros no lo podemos provocar. Cuando nosotros vamos a Hechos 2, haciendo la salvedad de que Pentecostés fue un evento único en la historia, es decir, nosotros no esperamos de que haya un segundo Pentecostés, sí tenemos marcas de lo que es un verdadero avivamiento aquí, porque es lo que cuando nosotros entonces vamos a esos que les he mencionado, vemos que tienen las marcas de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Es decir, en primer lugar, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, vemos que las personas tenían un anhelo por hablar solamente de las maravillas de Dios y no se lo podían guardar. ¿Qué es lo que vemos nosotros en Hechos capítulo 2, versículos 10 y 11? Después de dar una lista de naciones en Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tú no puedes dejar de hablar de las maravillas de Dios cuando se trata de un verdadero avivamiento. Como les digo, las personas estaban ansiosas, deseando que alguien les siguiera predicando la palabra de Dios. Podemos decir que estamos ante un verdadero avivamiento cuando las personas hablan acerca de estas maravillas. De nuevo, muchos quieren poner el énfasis en lo fantástico, en supuestas señales para decir que ese es el avivamiento que el Señor va a traer, y hasta los anuncian: vengan tal fecha, que ese día va a haber avivamiento de parte del Señor. ¿Cómo puede uno pretender manipular de tal manera la acción del Espíritu Santo? No. Pero el asunto no va a estar en esos eventos supuestamente sobrenaturales o esas señales sorprendentes. No, la señal está en que las personas no dejan hablar de las maravillas de Dios. En segundo lugar, hay un énfasis renovado en Jesús y en recuperar el Evangelio, porque no hay nada más importante que conocer que el Evangelio y la obra del Señor Jesucristo. Cuando usted va a la predicación de Pedro, ¿qué es la predicación de Pedro? Sino una predicación que exalta al Señor Jesús. Este Jesús Nazareno, este es el varón aprobado por Dios. Él es a quien Dios ha señalado, y solamente en Él usted también puede ser aprobado. Sí, Moisés y Elías hicieron milagros, pero Jesús Nazareno es el varón aprobado por Dios por medio de maravillas, prodigios y señales, como nos dice el versículo 22. Pero solamente de Jesucristo se dice eso. Este es el varón aprobado. Y de ahí en adelante va a destacar cómo también David iba anticipando de que iba a llegar ese Redentor. Cómo este Jesús es del linaje de David. Muchos hablan de avivamiento hoy en día, pero no están hablando acerca de la obra de Cristo. Para ellos el gran avivamiento es que haya mayor abundancia en ciertos temas materiales, o en cantidad de personas o demás. Pero no. Aquellos que están siendo utilizados para un verdadero avivamiento solo predicarán acerca del Evangelio y del Señor Jesús. Y entonces sí, resultados van a venir. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros vimos aquí? Personas preguntándose: ¿qué haremos para ser salvos? Eso es lo que uno debe anticipar y por lo que nosotros debemos orar, que el Señor traiga hambre por su palabra. Personas que realmente digan en su ser: ¿cómo puedo conocer al Señor Jesucristo? Y que se vean entonces los frutos en esas personas, como cuando nosotros leemos en el versículo 44 y 45 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué? Porque lo mío es tuyo. Desprendidos, fruto en la vida de las personas que realmente han escuchado la palabra de Dios. Una devoción irresistible. Cuando uno ve lo que ocurría en esos avivamientos, se dice que las personas sabían que, se perdían noción de tiempo, llegaban a orar y cuando se daban cuenta habían amanecido orando y cosas así.
Esto no se parece para nada en lo que las personas proclaman hoy como ello. Pero de algo podemos estar seguros, nosotros como congregación aquí. De nuevo, nosotros no puedo garantizar que el Señor vaya a obrar en medio de nosotros de tal manera. Pero cuando nosotros vemos las marcas de lo que ocurrió aquí, sí al menos sabemos en qué debemos ser diligentes. Una iglesia que estaba perseverando en la oración y en la predicación de la palabra. Nosotros seamos responsables en lo que debemos ser, en seguir siendo fieles al Señor, pero oremos con fe de que Él puede traer también tales movimientos en medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre y para la salvación de las personas y de las almas en la persona de nuestro Señor Jesús. El Señor les bendiga.